Hola chicos, hoy vamos a hacer un problema de selectividad, como hacemos siempre, de Andalucía, junio 2018. Es un problema en el que tenemos dos funciones parabólicas y nos piden, por un lado, saber calcular la tangente común a ambas parábolas, después dibujarlas y después sobre el esbozo tendremos que saber calcular el área limitada por esas dos parábolas y por la tangente. Espero que os guste. Bueno, pues hoy tenemos un problema bastante completito porque por un lado tenemos funciones, tenemos dos parábolas de las que nos piden calcular la tangente, nos piden también esbozar el recinto que limitan estas gráficas de aquí y también nos piden calcular el área de dicho recinto. O sea, tenemos por un lado funciones y por otro lado tenemos áreas, con lo cual integrales. Entonces, vamos a empezar. Tenemos por un lado nuestra función f, a la que le tenemos que calcular la tangente en el punto x igual a 1. Lo primero que vamos a hacer es calcular este punto de tangencia completo, es decir, su coordenada y, sin más que sustituir la x en la función. Entonces ya tenemos que el punto de tangencia para f va a ser este de aquí. Ahora vamos a calcular la recta tangente como tal. Vamos a utilizar esta expresión para la recta, ¿vale? Donde ya sabemos que y sub 0 y x sub 0 son el punto de tangencia y m es la pendiente. La pendiente se calcula derivando la función y evaluando el punto de tangencia. Así que fácilmente hemos obtenido que la tangente vale menos 2. Por tanto, sin más que sustituir en esta expresión de aquí tanto el punto de tangencia como la pendiente, ya tenemos calculada nuestra recta tangente a la gráfica f en el punto P12. Nos piden comprobar que esta recta tangente es la misma para la función g y averiguar en qué punto se cumple eso. Pues aquí tenemos un pequeño esbozo de nuestras dos funciones. Esta puede ser nuestra función f, esta puede ser nuestra función g, con los dos puntos de tangencia y la recta r. La recta r ya la hemos calculado, es esta de aquí, y el punto de tangencia de f con la recta r ya lo tenemos, que es este de aquí, el 1, 2. Vamos a ponerlo aquí. Ahora lo que tenemos que comprobar es que esta recta r también es tangente a la función g y calcular este punto q de tangencia entre g y r. Entonces, si la recta es la misma, la pendiente tiene que ser la misma. Por tanto, utilizando la condición de pendiente, puedo calcular en qué x, en qué punto esa recta r es tangente a g. Sin más que aplicar la condición para el cálculo de la pendiente, sé que la pendiente es la derivada de la función evaluada en el punto. Sé que la derivada de la función en el punto de tangencia q vale menos 2. Sustituyo y obtengo la coordenada x del punto de tangencia q entre g y la recta r. Para calcular la coordenada y de este punto de tangencia, puedo utilizar cualquiera de estas dos condiciones. O bien que el punto q pertenece a la recta, o bien que el punto q pertenece a la función. En este caso, yo he utilizado la condición de que el punto pertenece a la tangente. Así hemos obtenido nuestro punto de tangencia q entre la recta r y la función g. Resumiendo, esta es mi recta r tangente en este punto P a la función f y este es el punto q, que es el punto de tangencia de mi función g con la misma recta r de antes. ¿De acuerdo? Ahora nos piden que esbocemos la gráfica de esta recta de nuestra función f y de la función g. Si nos fijamos, la recta que nos dan en el apartado B es la recta tangente que nosotros hemos calculado antes en el apartado A. ¡Oh, qué casualidad! ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la recta tangente, esta es f, esta es g,
y los puntos de tangencia que ya los conocemos, que eran, para nuestra función f era el punto P y para nuestra función g es el punto Q. Aquí he hecho el esbozo de ambas parábolas, recordando que para dibujar una parábola no hace falta ponerse a calcular puntos como loco. Hay que tener solamente 3 o 4 cosas. Primero, recordar que como el coeficiente que multiplica a la x al cuadrado es menor que 0, es negativo, nuestra parábola va a estar mirando hacia abajo, ¿de acuerdo? Con lo de cóncavo convexo ya no lo comentamos porque sabemos que según como lo mires, cada uno la llama de una forma diferente. Para mí esto es convexo, pero bueno, para no liarnos, con las ramas hacia abajo. Presenta simetría con respecto al eje Y. Su vértice está en el punto 0,3 y conocemos otro punto que es el 1,2, que nos va a valer para, como es simetría con respecto al eje Y, poder escoger este punto de aquí, que es el simétrico del punto P con respecto al eje Y, y poder trazar la curva de la parábola. También he dibujado, ya de paso, la recta tangente, ¿vale? Para tenerla ahí colocada. Bueno, sí, comentar aquí que nuestra función f, sé que está el vértice en el 0,3 porque es un desplazamiento hacia arriba, sumando 3, de la parábola básica que sería menos x al cuadrado. Para dibujar la parábola g he tenido en cuenta los mismos puntos. Primero, por un lado, como el coeficiente que multiplica a la x cuadrado es negativo, sería menos un cuarto, las ramas de la parábola van hacia abajo. Presenta simetría con respecto al eje OY, no está desplazada hacia derecha ni hacia izquierda. En este caso, al no tener ningún término sumando o restando, el vértice está en el punto 0, 0. Y sabemos que un punto de esa parábola es el 4 menos 4 porque es el punto de tangencia con la recta R, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un esbozo de la gráfica. Y bueno, y para poder dibujar la recta tangente, pues si conocemos P y conocemos Q, pues con 2 puntos conocidos trazamos la recta, ¿de acuerdo? Bueno, para verlo todo montado una con otra, ¿vale? Y que se vea más claro, os lo muestro con el Paint, donde aquí tenemos nuestra recta R, ¿vale? Esta que está en rojo es la función f, 3 menos x al cuadrado, con su punto de tangencia con la recta tangente y su vértice. Esta que está en azul es la función g, menos x al cuadrado partido por 4, con su vértice y con su punto de tangencia q con la recta r. Y además tendremos que calcular ahora este punto de aquí, vamos a llamarle por ejemplo A, y este punto de aquí, que va a ser por ejemplo B, que son los puntos de corte entre las dos parábolas, entre f y g. Y el área que tendremos que calcular después la integral será esta de aquí, la delimitada por la recta R, la función f y la función g, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a nuestra pantalla y vamos a calcular los puntos de corte entre f y g. Es simplemente resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde una vez resuelto, los puntos de corte son A y B, por supuesto simétricos. Aquí he vuelto a hacer el dibujo, lo que pasa que bueno, no queda igual de claro que se ve en Paint, ¿vale? Donde tenemos nuestra, vamos a poner aquí también en el Paint, ¿de acuerdo? Para comprobar que es lo mismo. Ahí va. Nuestra función f, que es la que está en rojo, nuestra función g, que es la que está en azul, tenemos la recta tangente r, que es tangente tanto a f en el punto P, 1, 2, como a g en el punto Q, 4 menos 4, y donde también hemos marcado los puntos A y B, que son los puntos de corte de f y g, ¿de acuerdo? Y el área que tendremos que calcular será la que está contenida entre la recta R, este trocito de la gráfica de f y este trocito de aquí de la gráfica de g. Bien, pues aquí he hecho un pequeño esbozo de esa parte a la que tenemos que calcular el área, que vamos a verlo un poquito más grande. El área total, el área que tenemos que calcular, será la suma del área 1 y del área 2. ¿Por qué he hecho esta distinción?
porque en este punto, ¿vale?, que tiene la coordenada x igual a 2, tenemos a la derecha el recinto está limitado por la recta y por la gráfica de f, y a la izquierda de ese punto el recinto está limitado por la recta y la gráfica de g. Entonces no se pueden calcular como un único bloque. A la parte limitada por la recta y f le he llamado a sub 1, y a la parte del área limitada por la recta y g la he llamado a sub 2. Entonces la suma de esas dos áreas será la que nos dé el resultado final de este área al completo. Hay que hacer dos áreas calculadas con dos integrales diferentes, por un lado a sub 1 y por otro lado a sub 2. ¿De acuerdo? Esta separación entre área 1 y área 2 hemos dicho que se corresponde justo con la x del punto de corte entre f y g, que en este caso vale 2. Aquí tenemos cómo se calcula el área 1 y aquí cómo se calcula el área 2. Hemos dicho que en el área 1 la función que va por arriba es la recta, pues a esa le resto la función que va por debajo, que es f. Y los límites de integración serán 1 y 2, que son las x correspondientes a donde empieza el área, que se corresponde con la x del punto P, hasta donde llega el área, que se corresponde con la x del punto B. Y el otro área, el área 2, la calculamos como la integral de la función que va por arriba, que es la recta, menos la función que va por debajo, que es g, y los límites de integración serán 2, que se corresponde con este punto, con la x de este punto, y 4, que se corresponde con la x de donde termina el área, que es el punto Q, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis el desarrollo de cómo se calcula la primera área con su resultado. Aquí tenéis el desarrollo de cómo se calcula el otro área con su desarrollo. No lo vamos a explicar porque, como veis, son términos independientes en x y en x cuadrado, es una integral polinómica, y aquí lo que hemos hecho es, para hacer, como es una integral definida, pues aplicando la regla de Barrow. Evaluamos, no sé, al final lo explicaré. Evaluamos 2 en la expresión y ese resultado restamos 1 evaluado también en esa expresión, ¿de acuerdo? Aquí está para 2 y aquí está para 1. Con el área 2 lo hemos calculado aplicando lo mismo, con el mismo procedimiento, y así tenemos que nuestra área total es la suma del área 1 más el área 2, una unidad cuadrada, ¿vale? Os recuerdo que estamos calculando áreas, entonces hay que ponerle unidades cuadradas. Como no sabemos si son centímetros, milímetros o qué, pues hemos colocado una U de unidad cuadrada, tanto aquí en el área 1, como aquí en el área 2, como aquí en el área 3. ¿Está mal si no lo pongo? No es que esté mal, pero no está completo, ¿de acuerdo? Entonces este es un detalle importante que yo creo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya sido útil, y si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto conmigo a través del correo electrónico, Instagram, Facebook o a través de la página web. Y no olvides suscribirte al canal, darle a like y compartir. Gracias.